Hola, ¿cómo estás? Te quiero brindar un gran y cariñoso, afectuoso saludo. Que el Señor te bendiga grandemente. Estamos en una segunda parte del capítulo 11 de Apocalipsis, ya que nos introducimos en un tema que tenía que ver con dos conceptos importantes. Primero, desde la medición del templo, los dos testigos, y luego la séptima trompeta y el triunfo de Dios. Nosotros comenzamos a hacer un análisis desde la medición del templo y los dos testigos principalmente, poniendo el énfasis en que muchas de las interpretaciones cristianas habían puesto ahí una mirada en estos dos testigos, principalmente en Moisés y en Elías, tomando desde la transfiguración que Jesús experimentó y quienes lo fueron a socorrer para darle las fuerzas para que él continuara con su ministerio. Y también entendiendo que ellos tienen un rol protagónico dentro tanto del Antiguo Testamento, uno como profeta, el otro como un patriarca que entregó la ley, ¿cierto? Que recibió la ley de Cristo y el espíritu de la ley en él. Pero nosotros nos dimos cuenta que en el capítulo 11 estos testigos iban a morir. Estos hombres no, uno de ellos no conoció la muerte como Elías y Moisés, si bien experimentó la muerte, fue resucitado. Entonces no tiene sentido y no es la forma en que Dios actúa de esta manera. Entonces pensamos que este concepto de los dos testigos tienen que ver con dos conceptos que están observando el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo, la revelación de Cristo. Y es por ello que nosotros hicimos esa atención y esa reflexión principalmente orientada hacia los dos testigos que iban a profetizar por 1260 días, vestidos también de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Entonces, no hace mención a testigos como personas principalmente, sino que hace mención a testigos con una forma objetal, con una figura objetal. Entonces, desde ahí nosotros hemos hecho una reflexión y una representación de ellos. Dice que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él de la misma manera. ¿Alguien se ha levantado contra estos dos testigos? ¿Alguien ha podido hacer quizás mención a esta mirada objetal de estos testigos de quien conocen el ministerio de Jesucristo? Una de las interpretaciones quizás más fidedignas pueden ser el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Y a eso hace mención. Si tú puedes sentir que ahí dentro de ellos quizá en algún momento no tendremos la oportunidad de leer, así como con la libertad que tú y yo tenemos hoy día para estudiar las Sagradas Escrituras. Y es por eso que quizás en ese sentido hace la metáfora de que se morirán, de que no podrán estar presentes, ¿verdad? Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que es, en un sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. E hicimos también una mirada de aquí. Pero la invitación hoy día es a mirar los últimos versículos del capítulo 11 desde el 15 al 19 que hace alusión, y ahí quiero que te fijes primeramente en el título o en el subtítulo que tiene seguramente tu Biblia. Dice, la séptima trompeta, el triunfo de Dios. La séptima trompeta, el triunfo de Dios. Pero para iniciar, como hemos iniciado siempre, vamos a hacer lectura de uno de los versículos para que nos acompañe y sea un texto clave
que nos acompañe en esta oportunidad y sea el texto básico o base para poder comenzar esta nueva cápsula, esta nueva meditación cristiana de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Te invito a que puedas abrir tu Biblia en el libro de la revelación de Jesucristo, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, verso 16. Va a ser el versículo que va a ser quien nos va a acompañar en esta oportunidad para poder reflexionar acerca de ello. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Como dice, vuelvo a repetirlo, dice, y los 24 ancianos que estaban sentados, 24 ancianos que están sentados delante de Dios en sus tronos, en sus propios tronos, se sentaron, perdón, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Con este versículo básico, con este versículo que está también dentro de la reflexión que vamos a tomar, es que te invito para que podamos entrar en la segunda parte de este mensaje que habíamos llamado los dos testigos y el toque de la última trompeta. Para ello quiero invitarte a que podamos orar para que el Señor nos acompañe en este mensaje, poder sacar algunas apreciaciones importantes, así como hicimos con el tema de los dos testigos, y podamos dejar que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, nos lleve a toda revelación y a toda verdad. Te invito a que podamos orar. Querido Padre Celestial, te damos las gracias infinitas por tu amor, por tus bondades, porque has sido bueno y generoso con nosotros, Señor. Sabemos que en este último tiempo tú has manifestado también, Señor, tu gran revelación. Y hemos dicho, Señor, que en esta revelación, en esta imagen, hemos sido invitados nuevamente, Señor, así como conversábamos en la reflexión anterior. Hemos, hemos sido invitados, así como Juan, nuevamente a volver a entregar, a profetizar, a señalar lo que estaba. Así como Juan comió el librito, que fue dulce en su paladar y amargo en su vientre, en su estómago, nosotros también, Señor, queremos volver a experimentar el primer amor y mostrarte a ti en la revelación, Señor. A ti en gloria y majestad. El Evangelio eterno eres tú, Señor. Ayúdanos a comprenderlo como cristianos, Señor, y a poder mostrar lo que realmente el Evangelio quiere ser. El Evangelio no es un concepto. Sabemos que es la persona de tu Hijo Jesucristo, Señor, quien vino a revelar quién es el Padre. Si bien es cierto, caminó con nosotros, realmente ahora estamos recibiendo toda la revelación para compartirlas con el mundo entero. Permite que se abran los corazones, Señor, que las personas que puedan escuchar también abran el entendimiento y el corazón para que tú, a través de tu Espíritu Santo, puedas sellar esos corazones con una ley de amor, con una ley de justicia y con la invitación de poder amarte a ti y al prójimo como debemos amarnos a nosotros mismos. Todo te lo pedimos en tus propios méritos, Señor. Amén y amén. Bueno, dijimos la séptima trompeta. Son estos versículos del 15 al 19 donde vamos a poner el acento ahí. Dice, la séptima trompeta traslada estas escenas de la tierra hacia el cielo. Habíamos estado hablando en los versículos anteriores sobre lo que estaba pasando en la tierra y ahora nos remontamos al cielo. Juan fue informado de que el segundo ay, la segunda queja ahí pasó. Recordemos que él hace parte de una serie de tres, conforme a lo que ya habíamos mirado en Apocalipsis 8:13. Voy a volver a leer el versículo para que recuerdes. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay.
Pero en este momento, en el capítulo 8 nos está haciendo la panorámica completa. Acá, en el capítulo 11 estamos en el segundo ay. Dice, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Curiosamente, con el sonar de la séptima trompeta no aparecen más catástrofes, no aparecen más flagelos sobre la humanidad. Si tomamos por base los dos ayes anteriores, entonces el tercero sería una especie de clímax o una especie de finalización. ¿Y por qué eso no pasa? Hay una explicación que presenta un autor, que es George Ladd, eh, que nos hace mucho sentido y la encontramos muy coherente. Quiero compartir con ustedes. Dice, cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, el tercer ay no sobrevino inmediatamente. Este tercero, en verdad, son los siete flagelos que se presentan, ¿verdad? En el capítulo 16 del 1 al 21. Te invito a que puedas leer el capítulo 16 del 1 al 21. Vamos a llegar ahí, pero te puedes ir eh, haciendo más familiar, teniendo una mayor familiaridad con el capítulo 16, para que en el momento en que hagamos este paralelismo podamos mirarlo nuevamente. Por eso nuevamente debemos recordar el paralelismo literario en la estructura del Apocalipsis. Cada uno de los seis sellos que se están expresados en el capítulo 6 del 1 al 17, vuelve a leerlo si así puedes tener mayor sentido. Tiene un contenido específico. Después de él viene un interludio que muestra la seguridad del pueblo de Dios en los últimos días. Y que sería el séptimo sello, que ya hemos hablado en el capítulo 8 y 9. Capítulo 8.1 dice, no tiene contenido en sí en su lugar. Juan pasa a describir las siete trompetas desde el capítulo 8, desde el verso 1 al capítulo 9 al 20. Capítulos 8 y 9 son muy importantes que tú puedas hacer lectura de ellos. Fuimos forzados a concluir que las siete trompetas constituyen el séptimo sello. De la misma manera, la trompeta, la séptima trompeta, que es el tercer ay, no contiene plaga o una maldición. Por eso es que tenemos como conclusión que los siete flagelos constituyen el ay de las siete trompetas. Es decir, lo que aparece en el capítulo 16 del verso 1 al 21 se presentan como los siete castigos, los siete plagas. Quiero leer el verso 15, ya que estamos en el capítulo 11. Vamos a leer en el versículo 15. Mira en tu Biblia, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Fue el versículo que compartimos en la primera parte de este mensaje cuando señalamos que íbamos a hablar de los dos testigos y la séptima trompeta, ¿verdad? Fue el versículo de introducción. Luego, por eso, en esta segunda parte hemos leído el verso 16. Lo que hay del verso 15 al 18 son dos poemas o himnos de victoria dados a un gobernante, a un soberano, a un rey. Aún sin identificación, es posible que las voces que rinden loor a Dios y a Jesucristo sean las de las 24 seres vivientes, como volviendo al Apocalipsis y mirando más atrás, puedes mirar en el capítulo 4, versos 7 y 8. Te invito a que lo puedas leer. Apocalipsis, el mismo libro que estamos mirando, capítulo 4, versos 7 y 8. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león
El segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios poderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Todo este capítulo tiene que ver con la adoración también. La séptima trompeta, el triunfo de Dios, tiene que ver con la plenitud de la adoración. Todo lo que tú y yo podamos vivir y experimentar tiene que ver con esta relación de poder adorar al Señor. La gran controversia, el gran conflicto entre Satanás y el Señor ha pasado por la historia humana y ha pasado por los siglos y por distintas generaciones y ha tenido que ver con la adoración. Todo esto, toda esta gran batalla, toda esta batalla tremenda tiene que ver con la adoración espiritual. Nosotros en nuestra parte carnal y en nuestra vida espiritual sabemos que todo esto pasa por lucha no entre carne ni sangre, sino que en potestades que no han asumido la adoración del Señor. Cuando Juan oye los reinos del mundo han venido, ¿cierto? No quiere decir que solamente es la batalla final que Dios pasará a tener dominio sobre el mundo creado. El tema es que Satanás desde el principio actuaba con cierta libertad, sin impedimento de poder quizás sembrar una semilla en la mente y en el corazón de los ángeles para perturbarlos y dañar el sentido de adoración, el verdadero sentido de adoración que tiene que ver con el amor a Dios, la libertad que nos da el amor para elegir amar al Señor. Más en ese sentido, al ser entonado tal himno, se muestra que al fin Satanás, el diablo y sus huestes fueron derrotados. Ahora quiero depositar el mensaje hacia el versículo 16 que tiene que ver con un canto, el canto o el cántico de los 24 ancianos. El himno de los 24 ancianos gana contornos de acción de gracia en ese sentido. La victoria de Dios está consumada. El libro del Apocalipsis es bien sorprendente, pues en este sentido las escenas narradas abordan el futuro, el día de la victoria de Dios. Sin embargo, son narradas como si ya hubieran acontecido. El día de la, como tú lo estás escuchando, Juan tuvo la visión hermosa y maravillosa de experimentar de una manera atemporal el verdadero triunfo de Dios celestial. Y es por eso que son narradas como si esto ya hubiese acontecido. Por eso es el himno, este himno es dicho que el Señor es el que eres y que eras. En el verso 17, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Por qué la cláusula y el que ha de venir? ¿Y por qué en esto no está en presente como en Apocalipsis 1 de los versos 4, 8 o en el capítulo 4 versículo 8? Porque aquel que era esperado al fin ya ha llegado. Ya ha llegado, ya triunfó. El verso 18 da eco al Salmo 2. Leámoslo, dice, y se iraron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y he de destruir a los que destruyen la tierra. Salmo 2. La razón para la furia de los pueblos está ligada a la pérdida del dominio que tenían. El tiempo ha llegado, el tiempo para el acierto de ciertas cuentas. Es hora de dar a cada uno según sus obras.
Mira qué interesante el tema, porque si bien es cierto, nosotros somos salvos por la fe, el juicio es por las obras. Pero lo interesante es que el Señor no va a ver ni tu fe ni tus obras, sino que va a ver la fe de Cristo Jesús y va a ver las obras del Señor que son las que nos pueden salvar. ¿Es maravilloso el regalo que el Señor Jesucristo nos hace? Por supuesto que sí. Y dice en este sentido, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes. En el verso 18, de dar galardón. Parece que una jerarquía de siervos de Dios en este sentido sobresale. Sin embargo, eso no debe de ser llevado a un extremo, pues las recompensas no son con base en la voluntad, en este sentido, del Señor y no en los méritos de sus siervos. Como bien dijimos, los méritos están puestos en Cristo, no en el que haya hecho grandes cosas. Quizás tú y yo no nos podemos comparar con Pablo, no nos podemos comparar con Moisés, no nos podemos comparar con Elías ni con cualquiera de los hombres que están escritos aquí en la Biblia, pero sin embargo recibiremos el mismo regalo de la salvación. Y eso es algo extraordinario, es algo maravilloso, es algo realmente tremendo, porque te imaginas, leía en una oportunidad también, decía, qué tremendo sería ver o escuchar que los hombres se salvaron por sí mismos. Estaríamos en un cielo lleno de personas egocéntricas y ególatras, cada uno contando sus glorias, lo que hicieron, lo que lograron, lo que supuestamente hicieron por el Señor. Qué hermoso es que vamos a escuchar a Cristo mismo y las maravillas que Él hizo. Quizás tengan la oportunidad de escuchar y de mirar a Josué, a Elías, a Moisés, a Isaías y a muchos otros. Pero como dice una alabanza maravillosa, dice, quizás tú y yo le pidamos, muéstrame dónde está Cristo, porque Él es quien murió por mí. Una de las canciones que más ha tocado mi corazón tiene, estoy parafraseando un poco lo que ella dice. Dice en este sentido, los 24 ancianos. Parece que, como decíamos, sin embargo, en este sentido, eso no debe ser llevado a un extremo, en este sentido que los méritos son de los siervos, sino que los méritos son claramente de Cristo. Los 24 ancianos están enfatizando solo la variedad de participantes en el ministerio y en la gloria de Dios y en la comisión que el Señor dejó a sus siervos, de los siervos del antiguo pacto, patriarcas, profetas, hombres del Señor, a hombres como tú y yo en el nuevo pacto. Los 24 ancianos están haciendo énfasis a esa variedad de roles que se desarrollaron en la obra de Dios y cómo el Espíritu de Dios puso dones espirituales para poder cumplir las funciones, dones distintos. Tanto los siervos del pasado como en la época de Juan y en la época nuestra, aún con algunos con los mismos dones y otros con dones distintos serán recompensados, porque así como el cuerpo de Cristo es tan diverso, el Señor en su diversidad nos plantea esta posibilidad de mostrar a Jesucristo en nuestro testimonio y en el amor que podemos tener. La idea es muy similar a la presentada por Jesús en Juan. Quiero llevarte al libro de Juan, capítulo 4. Busca en el libro de Juan, capítulo 4. El mismo escritor, quien escribió después el Evangelio, primero escribió el Apocalipsis, capítulo 4, y con otra luz también. Si tú puedes darte cuenta que el Evangelio de Juan es el más distinto de los cuatro.
versos 35 en adelante, del 35 al 38. Dice, y era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Otros ayudaron, otros labraron, y vosotros hab- habréis entrado en sus labores. Y muchas veces estamos en un sentido de destruir quizás la tierra y no estamos reservando. En una segunda mirada y razón para el juicio, según este cántico, el tema de la injusticia y de la impunidad siempre acompañó al hombre en diversas épocas. Del punto de vista humano pareció contradictorio sustentar la verdad de que Dios es bueno y justo al mismo tiempo. Justicia distinta a la tuya y a la mía, una justicia llena de misericordia, una justicia llena de amor, una justicia que no es como la de los hombres, que es un trapo de inmundicia. Sin embargo, al final de este verso muestra que Dios es bueno, pues sacia la sed de justicia de los justos y el justo porque en este sentido no se centra en la maldad de los malos. Pero volvamos al libro del Apocalipsis. Y dice en el último versículo del capítulo 11, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Voy a detenerme ahí, el versículo continúa, pero dice que los 24 ancianos en ese sentido callan y Juan pasa a describir lo que le fue mostrado. La visión culmina con el interior del tabernáculo, el cual este local funciona como una especie de modelo de la sala del gobierno de Dios, como la revelación y la alianza fueron dirigidas primeramente a los judíos, es comprensible la utilización de tales referencias o referenciales judaicos. Recuerda que este mensaje tenía que llegar a su época también. La construcción del tabernáculo bajo el liderazgo de Moisés se dio según el modelo dado por Dios y llegó a ser como una maqueta de, del plan original de Dios. Éxodo 25, si tú puedes leer del verso 9 en adelante. Todavía eso no nos da fuerza a entender el pasaje de manera literal. Perciba en este sentido que no todo el mobiliario del santuario es mencionado, más solamente el arca asume una función destacable. ¿Y esto por qué? Porque el arca representa la alianza de Dios con su pueblo. ¿Por medio de qué? ¿De qué estaba presente dentro del arca? Los 10 mandamientos. Es notorio el hecho de que el arca podría ser vista, pues una cortina separaba el ambiente santo del del lugar santísimo, el más santo de los santos. Es la revelación más íntima de la voluntad de Dios, el carácter de Dios. Y la ley, estas 10 palabras que debían estar en la mente y en el corazón de las personas, se hicieron mella en la cultura y llegaron a ser un agravio en la cultura judía. No se sabe lo que ocurrió con esa arca. Mucha especulación fue generada en la tentativa de aclarar su desaparición. Algunos autores dicen que no se sabe si fue Sisac, un rey de Egipto, la llevó cuando todos los tesoros de la casa del Señor, eh, Primera de Reyes 14:26, o si fue destruida por los babilónicos al conquistar Judá en la época de Jeremías.
Inclusive parece haber una orden divina para no hacer otra, en Jeremías 3:16. Si nosotros podemos mirar, de acuerdo con un mito judío, una leyenda basada en un libro que no fue adicionado eh, a la Biblia que nosotros conocemos, la mirada de los 66 libros en la Biblia protestante, pero sí hay una visión histórica en el libro de Macabeos, en segunda de Macabeos, capítulo 2 versos del 4 al 8. Jeremías también habría salvado al arca escondiéndola en el Sinaí, donde sería preservada durante la restauración final de Israel. Eso es lo más relevante. Yo estoy poniendo el concepto solamente para tener una mirada histórica, no es que estemos basándonos en el libro de Macabeos, en ningún caso vamos a usar un libro deuterocanónico para hacer una mirada de la revelación de Jesucristo. Otra pista para que no entendamos esa visión como algo literal, en este sentido, reside en el hablar de Juan en Apocalipsis 21-22. Entendamos que lo que él hace, que asimila al Señor Dios con el propio santuario. Algunos podrán alegar que el apóstol no vio el santuario en la tierra, ¿cierto? Pero en el capítulo 11, verso 19, el que estamos leyendo, el santuario es celestial. Él Juan tiene la referencia del santuario terrenal por la historia de su pueblo, pero cuando él está viviendo, está en el tiempo en que Herodes hace una reconstrucción del segundo templo, un templo que incluso llegó a ser tan más apoteósico y magnífico el templo de Herodes el Grande que el del mismo Salomón. No llegó a tener la fama ni la popularidad que este, y que incluso demoró muchos años en terminarse. Creo que 6 años alcanzó a estar listo antes de la destrucción en el año 70. En los tiempos de Jesucristo estaba siendo en construcción. Por eso que Cristo tuvo la oportunidad de escribir en el polvo los pecados de los fariseos y los escribas que estaban acusando a la mujer adúltera. El capítulo 11 es encerrado con los mismos fenómenos típicos que caracterizaban la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Es la marca registrada de Dios para generar un respeto, una adoración y un temor reverencial hacia Él. En este sentido, el capítulo 11 conjuga escenas de la tierra y del cielo. Es más una rueda de revelación. Juan es llamado para participar de una medición, primeramente en el inicio del capítulo, que puede ser interpretada como una separación o una protección entre los santos de Dios y los impíos. La tónica del capítulo tiende a, no- a conducir, nos conduce en este sentido para el último día. Sin embargo, debido a la riqueza simbólica del libro, la medición trasciende el último día, pues este será el punto alto. Esto es la separación, que ya viene sucediendo en el transcurrir del programa divino de redención en la historia. Al mismo tiempo, el que nos fue llamada la atención para el hecho de que Dios o el hecho de que Dios está haciendo una separación, está midiendo. Él también hace una integración de este mensaje. El mensaje del Nuevo Testamento es claro sobre eso. La iglesia amplifica el concepto de pueblo de Dios. La iglesia es el edificio de Jesús que fundó y construyó en la nueva alianza. Ella es compuesta de personas de todas las razas, de todos los lugares. Por eso su testimonio tiene contornos globales y con el fin de llevarnos a vivir una experiencia con Él por la eternidad. El fin será marcado por la victoria de nuestro Señor. El fin es la paz que al fin reinará y apreciaremos la
obra de sus manos, los himnos que ahí fueron descritos. Mantengámonos firmes, pues ese día de la victoria se aproxima de manera muy rápida. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor nos lleve y nos dé la oportunidad de experimentar en este tiempo la oportunidad de vivir con Él por la eternidad. Y así como estos 24 ancianos se postraron, tengas la oportunidad tú también de arrodillarte frente a Dios y agradecerle por todo lo bueno y maravilloso que Él es. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.